Perfecto. Bueno, la clase pasada terminamos comentando la importancia decisiva de, si queremos abrigar una concepción humanista en serio, no podemos quedarnos simplemente con una concepción política de la vida, sino que debemos aspirar a un humanitarismo universal, es decir, un sentimiento humanitario universal, y junto a ello, ya creo que anunciamos, aparece la importancia de considerar, o mejor dicho, la necesidad de considerar ciertos fundamentos religiosos y teológicos en caso de querer ir a la raíz del fortalecimiento de la sociabilidad humana, ¿sí? Y por tanto alcanzar una ética universal, válida para todos los hombres. Como veremos, el mismo Chanjo, que se dice ateo, que tiene una mentalidad cientificista ilustrada, se da cuenta de esta importancia invariable en la historia de la humanidad, retomando las apreciaciones de un gran intelectual, uno de los fundadores de la sociología moderna, que es Emil Durkheim, que escribe un libro que es muy, muy interesante realmente, Las formas elementales de la vida religiosa, publicado en 1912. Yo lo he subido a la cátedra de ese libro, ¿sí? Al aula virtual, en castellano, donde Durkheim trata del factor esencialmente cohesionador y pacificador, en una palabra, civilizador de la religión. La religión ha podido ser algo así como la matriz en que se han elaborado todos los principios germinales de la civilización humana, afirma Durkheim, ¿no? No estamos ante mentes nada beatas, ¿no? De misa dominical, por así decir. Estamos ante tipos muy, muy arraigados a la mentalidad científica del siglo XIX, del XX, que efectivamente se dan cuenta de este asunto, ¿sí? Entonces, el mismo Chanjo ve la religión como ese estímulo para respetar las obligaciones éticas fundamentales en una comunidad. En razón de que la religión es fuente de confianza y de poder simbólico. Acá aparecen los dos elementos que científicamente, por así decir, según tomando las ciencias sociales como ciencia, dan cuenta de la utilidad social de la religión, porque por un lado dan una serie de... ofrece la religión un poder simbólico muy fuerte que impacta en la inteligencia del hombre, y por otro lado la religión se ve como una fuente de confianza. Esos dos elementos estimulan las obligaciones éticas fundamentales en una comunidad toda. Chanjo señala, siguiendo a Durkheim, ahí en esa frase de la diapositiva, la religión debería poseer, como su nombre indica, no, todavía no estoy en esa frase, ¿sí? Dice antes, la religión debería poseer la función social esencial en los seres humanos de reunir, reagrupar, transmitir confianza y reconfortar frente a una naturaleza hostil y ante la muerte. Es decir, la religio es lo que unifica a los hombres frente a los poderes desconocidos de la naturaleza hostil, las tormentas, las catástrofes naturales, y ahora estamos presenciando cómo en Miami, en esas costas, esos terribles sucesos de la naturaleza, y ante la muerte, ¿no? La religión es un poder que permite que los hombres se reagrupen
se protegen entre sí, invocando a poderes sobrenaturales, etc., ¿no? Y ahora sí el texto ese que está ahí. La vida religiosa estaría orientada, por una parte, hacia el pensamiento, ¿sí? Ofrecería al hombre primitivo explicaciones sobre sus orígenes, su enfermedad y la muerte, es decir, hay unas ciertas explicaciones simbólicas, míticas, de un montón de cosas, y lo ayudaría en su lucha contra una naturaleza hostil. El otro elemento, eso es lo que tiene que ver con el consuelo intelectual que ofrece la religión, ¿sí? Ante cosas inexplicables que le pasan al hombre, la religión sale a dar ciertas explicaciones, que consuelan al hombre, ciertamente. El otro elemento de la vida religiosa se orientaría hacia la acción, no ya simplemente al pensamiento. Estaría compuesto de estructuras simbólicas o rituales que desempeñan un poder crítico en la consolidación del nexo social. Entonces, en síntesis, hay que decir que como dice ahí Durkheim, a la vez que una disciplina espiritual, toda religión es una especie de técnica que permite al hombre enfrentarse con más confianza al mundo. La palabra clave entonces es confianza. La religión lleva a la confianza. La confianza para enfrentarse a la naturaleza y la confianza para relacionarse de los hombres entre sí. De manera que la sociedad ideal supone la religión. Las fuerzas religiosas terminan siendo fuerzas morales, ¿sí? Ahí lo decimos. Porque traducen, lo dice Durkheim, porque traducen la manera en que la conciencia colectiva actúa sobre las conciencias individuales. Vivifican las conciencias y las disciplinan, las fuerzas religiosas, ¿sí? ¿Ok? Entonces, eso en cuanto a Chanjo, cientificista, una mente de índole de talante ateo, pero ciertamente Ricoeur no tiene ese talante, sino que es un filósofo que tiene una conciencia mucho más clara, como estudioso de la religión, etc. Hay que aclarar, por si vale la aclaración, que Ricoeur no es católico, sino protestante, ¿sí? Pero en cuanto a la confianza, que es el concepto clave que ha aparecido ligado a la religión, la confianza que introduce la vivencia religiosa en las comunidades, Ricoeur considera el fenómeno de la siguiente manera. El fenómeno subyacente al ámbito de la confianza social es la confianza en la palabra de otros, ¿sí? Es decir, se genera una confianza social porque hay una confianza extraordinaria, sobrenatural, en la palabra de otro. En primer lugar, de la palabra de quienes son transmisores de mensajes religiosos y antes que ellos de los fundadores de religión. Es decir, se está refiriendo a los sacerdotes de las religiones y a los fundadores, ¿no? Jesucristo, Mahoma, Moisés, etc., ¿no? Palabra eficaz, ciertamente, pero además palabra significante. Entonces, palabra significante que impacta en la inteligencia y palabra eficaz porque es una palabra que influye en nuestros sentimientos, en nuestros afectos, en nuestra voluntad para actuar de determinada manera en relación a los demás. Y por encima de ellos, es decir, por encima de los sacerdotes, de los fundadores, la remisión a una palabra que esos fundadores declaran haber recibido, ¿no? Como dice Jesús muchas veces en el Evangelio. Lo que digo yo es porque me lo mandó el Padre, ¿no? Es decir, una palabra fundacional en definitiva. La idea de estar precedido en su capacidad de palabra por la palabra de otro sería para mí el punto original.
Entonces, acá en el fondo lo que se trata es de entender que la confianza que otorga la religión a las sociedades, que Durkheim como sociólogo observa, en el fondo es porque uno confía en la sacralidad, el carácter sagrado de la palabra religiosa. Es decir, que el origen de eso es divino, no es humano. ¿Sí? Ahora bien, no se trata ciertamente de, o sea, es palabra significante, eso no debería necesariamente derivar, o no en la concepción de Ricoeur, en un fanatismo, digamos, en un dogmatismo que uno anula su razón para recibir el mensaje de lo alto, que podría ser incluso irracional, es decir, ir en contra de la razón. No. Es decir, acá el término clave, iba a decir la palabra clave, pero eso sería redundante, justamente el concepto de palabra. ¿Sí? Es decir, es no solamente eficaz, sino significante. Recibida a lo alto, palabra sagrada original, pero al fin palabra. Y en ese sentido, Ricoeur dice que la religión tiene que ver con el discurso, con la argumentación, con la razón, y eso justamente nos hace salir del fanatismo y en concreto de la violencia, porque hay como un latiguillo, un eslogan ilustrado de que la religión genera violencia, ¿no? Pero lo que genera violencia no es la religión, es el apartamiento de la religión, es el fanatismo, porque si la religión es palabra, es discurso, eso es salir de la violencia. Entrar en el discurso, dice Ricoeur, es salirse de la violencia. De manera que... Pero esto implica voluntad. Hace falta querer entrar en el discurso, dice Ricoeur. Es decir, la religión no es simplemente un estado necesario, determinista de que el hombre recibe la palabra, sino que implica la voluntad del hombre para potenciar su racionalidad. No solamente su amor, su relación con los demás en el sentido del amor, sino de la racionalidad. En ese sentido no es mera cuestión de temperamento, sino algo estrictamente de voluntad ética. De manera que el poder ligado a la religión, es decir, el poder divino, no puede concebirse de cualquier forma, sino que tiene que ser concebido ligado a la razón. No puede ser un poder despótico, tiránico, sino que en cuanto a poder racional y libre, es un poder que es visto como dialogante, transmisor de mensaje, dialogante, creativo, y en el hombre eso se traduce en una actitud de tolerancia, porque la razón es apertura al otro y tolerancia. Apertura al diálogo. Por eso entonces, si conseguimos a lo divino como un logos original, es decir, una razón plena de significado, ¿sí? Por más que esté por encima de nuestra razón. Eso se va a traducir en el hombre en relaciones dialógicas de tolerancia, lo que llevaría a un entendimiento ético universal no violento, justamente, caracterizado por la razón. Sin embargo, no basta con la razón, termina Ricoeur su razonamiento sobre
sobre el papel de la religión en la sociabilidad y en la pretensión de alcanzar una ética universal, no basta con la razón para alcanzar ese diálogo, esa ética, ¿no? Sino que también es necesario poder reconocer y valorar la dignidad de cada singularidad personal. Es decir, dicho en otras palabras, para salir de la violencia, para llegar a un entendimiento satisfactorio con los demás hombres que están alejados de mis pareceres, de mis ideologías, de mi comunidad, etc., no basta con la ciencia, no basta con la inteligencia. Se requiere un instrumento que me ayude a valorar la dignidad y la singularidad de los otros. ¿Por qué no basta con la ciencia? Porque la ciencia es una racionalidad que apunta a la generalidad. En este sentido, dice Riquet, el amor dice primero a quienes reivindican la justicia, exigirse el universal, pero bajo la apariencia de ser universales sois culturalmente limitados. Sed más universales de lo que sois. También vuestro universal es solo un pretendido universal. El amor continúa diciendo a los defensores de la justicia, no respetéis únicamente la universalidad, sino también la singularidad, pues no respetáis la singularidad, sino solo tipos, categorías. ¿Qué quiere decir esto? Esta frase, digamos, medio enigmática. Justamente es el impulso, el motor de la religión que obliga al hombre de ciencia, al hombre que usa la razón, a no quedarse en una mera ciencia generalista, en una razón que no atienda a la propia dignidad o singularidad de los casos, de las culturas, de las naciones diferentes de las culturas y, en último término, de las personas. ¿Sí? Entonces, para eso se requiere justamente de una visión que vaya más allá de la ciencia, se necesita de la filosofía, por decirlo rápido. Nuestros ejercicios, me refiero a lo de los filósofos, tratan de ir a una contemplación, a un uso de la inteligencia que no sea meramente racional, general, sino que el amor esté influyendo en el uso de esa inteligencia. ¿Por qué influyendo? Porque en ese caso la inteligencia va a considerar, va a tener la capacidad de ver, como digo, la singularidad, la dignidad de cada singularidad personal. Por tanto, para ir al hombre, es decir, no basta, lo que está diciendo Riquet es, no basta con tener una ciencia general del hombre para llegar a una ética universal. Necesitamos tener una concepción personalista de la ciencia, del uso de la inteligencia, es decir, llegar a las personas, y de esa manera no ver todo de acuerdo a la propia cultura, por ejemplo, sino salirse de la propia cultura. No ver todo a partir de la propia religión, sino que hacer el esfuerzo por salirse y ponerse en el lugar de la religión del otro, y así sucesivamente. ¿Sí? Ok. En síntesis, ¿no? Sobre esto, ¿no? Para aspirar a realizar el sentido de humanidad, partiendo del hecho, primero, que el sentido de humanidad y su aspiración a una ética universal es más divino que la ética política de pseudo limitada, porque es universal. Entonces, segundo, para aspirar
a realizar ese sentido de humanidad, no basta con una razón ligada a lo particular contingente, es decir, una racionalidad práctico-ética, sino que se requiere de una razón que vaya a fondo, es decir, una concepción filosófico, metafísica, teológica de la vida humana, es una ampliación de la razón eso, ¿sí? Una consideración del ser en sentido universal va más allá de lo particular ético, ¿no? Pero en esa ampliación de la razón aparece la religión. ¿Por qué? Porque naturalmente hay consideraciones de tipo religioso en las cuales se enraiza esa ampliación. Y como hemos visto, la religión ofrece un factor cohesionador y pacificador insustituible, ¿no? Porque es fuente de confianza de poder simbólico. La religión, el poder de la religión es capaz de brindar confianza. Porque es un poder racional, es una palabra significante, etc. Pero la última vuelta de tuerca que acabamos de dar es que esa palabra, esa significación que da la religión, o que impulsa la religión, mejor dicho, le exige a la ciencia, a la inteligencia humana, que trascienda la generalidad y vaya a la singularidad personal, ¿sí? Que no es la particularidad contingente limitada de cada cultura, etcétera, sino lo que tiene de valioso cada persona, cada ser humano en sí mismo, ¿no? Bueno, no quería dejar de compartir esa última cuestión, ¿no? ¿Sí? Del papel fundamental que estos autores, Chanjor y Gerber, ven en la religión como motor, como siguiendo a Durkheim las formas elementales de la vida religiosa. Porque me parece interesante considerar, digo, son bastantes razonamientos, o sea, no quiero liarlos, o sea, que va avanzando la cosa, ¿no? Pero ustedes quédense con la idea de esto, de que, digamos, hoy en día vivimos en una cultura, vamos a decir, bastante, la ilustración en cierto modo ha triunfado, la tecnocracia, la mentalidad cientificista. Ahora parece que con el avance de la inteligencia artificial el hombre está listo, digamos, está liquidado porque va a avanzar la inteligencia artificial y nos va a devorar a todos, ¿no? Bueno. Es decir, entonces frente a esa visión tecnocrática de la vida que se enraiza en una cultura cientificista, como digo, según la cual la ilustración en cierto modo le habría ganado la batalla a la religión en esa lucha dialéctica, ¿no? Es interesante ver cómo hay ciertos autores muy inteligentes, cientificistas e incluso ateos como Chanjor, que dicen, no, pero un momento, no es tan así la cosa. La religión no es una fantasía que se inventa el hombre simplemente porque es inmaduro intelectualmente y todo eso. También hay cierta consideración de eso, del poder simbólico y tal, que después cede lugar a la ciencia, pero hay un factor de cohesión, de pacificación y de impulso racional, como en último término dije, de amor, que la ciencia, que la ciencia carece de ello, y que si no logramos volver a la
a una mentalidad religiosa, estos tipos se dan cuenta de que nos vamos a deshumanizar efectivamente del todo y vamos a acabar con el hombre. Es decir, acá, o sea, en la defensa del valor de la religión está el valor del humanismo. Entonces, lo que dice Cristian Marcelo Gutiérrez en el comentario del chat, ¿no? Es decir, también hay un juego, sí, de la religión como castigo de Dios si uno se porta mal. Pero eso es como muy primitivo. El temor de Dios, ¿no? Lo digo desde el punto de vista de la doctrina cristiana católica, ¿sí? El temor de Dios es lo más básico, digamos, o sea, del sentimiento religioso. Después, el hombre maduro religiosamente no vive temiendo. Justamente el gran avance del cristianismo frente al judaísmo es el avance del temor al amor. Es decir, Jesucristo dice, yo ya no os llamo siervos, sino amigos. ¿Sí? Entonces, la ley del amor no es una ley del temor o del castigo, sino que uno hace las cosas si está impulsado por esa fuerza sobrenatural divina, de modo libre, no coactivo, ¿sí? Pero nada, o sea, no quiero extenderme mucho más sobre esto. Es decir, lo que me interesa es que ustedes vean el meollo de esto, de que del factor cohesionador, o sea, acá estamos viendo la sociabilidad del hombre. Bueno, ¿qué diantres tiene que ver la religión? Bueno, que en el diálogo del científico con el filósofo de Chancho con Ricard aparece el factor de confianza, de cohesión, de amor, en vista de alcanzar la ética universal. Ese es el objetivo, digamos, de todo ese diálogo. El análisis de todo ese libro, que es fantástico, se los recomiendo que lo lean despacio en las vacaciones, por ejemplo, es llegar a que el hombre biológica y éticamente está diseñado para llegar a un entendimiento con cualquier otro hombre, trascendiendo la propia comunidad política y llegar. Por eso, o sea, lo que les preocupa mucho es la violencia, las guerras que son del hombre, o sea, ese diálogo pasó hace 30 años, imagínense. Fijémonos en la violencia actual del mundo, por más que por ahí nos toque un poco lejos, no sé si por ahí alguno tiene algún familiar y tal que pueda estar sufriendo en alguna guerra del mundo, quizás principalmente Rusia, Ucrania, Israel, Gaza, ¿no? Acá en Argentina hay bastante gente porque la comunidad judía en Argentina es muy fuerte, pero también la comunidad palestina, etcétera. Bueno. ¿El hombre está programado para eso? Y científicamente analizado no, pero como hemos visto, es decir, no puede negarse el ímpetu de la violencia que también hay, ¿no? No necesariamente vamos a aplacar. Y si bien las leyes de una comunidad de un país, de una comunidad pequeña, pueden ser más eficaces, lo que es más difícil es que se establezcan leyes de entendimiento universal, es decir, del trato de gente que me resulta muy alejada de mi propia ética, ¿sí? Bueno. Pero tenemos que seguir adelante y pasar al siguiente punto, que es el tema de la forma política de esa pluralidad de relaciones, acciones humanas, en que consiste la sociabilidad, que es lo que estuvimos analizando hasta acá, ¿no? Porque efectivamente nosotros hemos
meditado, masticado, reflexionado sobre esa materia en que consiste nuestra capacidad de relacionarnos, y ahí aparece entonces la violencia, el amor, la generalidad, la consideración de la dignidad singular, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yendo en concreto, porque acá se trata de ir cercando, de ir entendiendo cada vez con mayor precisión el concepto de lo político, de lo social, cabe preguntar, una pregunta fundamental es, ¿qué le agrega la politicidad a la sociabilidad? ¿No? Si recién dijimos que la sociabilidad de alguna forma trasciende la politicidad, ¿no? Eso se ve en el punto del sentido de humanidad que aspira al universal. Pero bueno, también es verdad que el hombre se desarrolla en una sociedad determinada. Somos seres limitados, corporales, habitamos un territorio, nos relacionamos con una gente determinada, tenemos una capacidad universal. Nuestra alma, como decía Aristóteles, es en cierta manera todas las cosas, ¿no? Si bien estamos limitados, podemos estar en una celda, encerrados, encarcelados, pero tenemos un alma que aspira al universal. Como bien pintara Calderón de la Barca en La vida es sueño, ¿no? Cuando Segismundo está encarcelado y canta su aspiración universal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma política de esa pluralidad de relaciones? Hay tres concepciones básicas que tenemos que considerar al respecto. Son concepciones alternativas de la sociedad política en relación a la entidad con que está constituida la sociedad y el carácter de la agencia de los individuos dentro de esa sociedad. En otros términos, hay tres concepciones sobre la relación individuo-sociedad. Las dos primeras son inadecuadas en los lados opuestos, y la última, la coordinativista, es el término medio virtuoso que sortea las dificultades planteadas por la Escila de la concepción sustancialista y la Caribdis de la concepción ficcionalista o nominalista, ¿sí? La primera concepción, la sustancialista, es aquella interpretación de la sociedad según la cual la sociedad es como un monstruo, una sustancia, un órgano, una realidad sustancial viva, un organismo que actúa por sí mismo, ¿sí? Con voluntad propia, al margen en cierta manera de los individuos que la componen, ¿sí? Es más, sirviéndose de los individuos que componen ese organismo, esa monstruosidad, a modo de instrumentos suyos. Esa concepción, que se conoce como sustancialista, holista, organicista, es ciertamente una concepción totalitaria de la sociedad, ¿sí? Y no me voy a detener mucho en cuestiones eruditas de autores, pero ahí claramente podemos citar a un autor muy importante que detentó emblemáticamente esta concepción en sus estudios sobre las ideas jurídicas y políticas de la Edad Media, que es Otto von Guercke, ¿no? Pero si se entiende bien, con eso es suficiente. En cambio, en la vereda opuesta aparece justamente y se refuerza una concepción en la disputa, en la pugna con la otra, la concepción en la vereda del frente, que es la ficcionalista. ¿Por qué ficcionalista? Porque va a decir esta concepción que lo único real son los individuos, las relaciones de individuo a individuo es lo único real. Por tanto, la sociedad no es
no es ya solamente, no es ni siquiera una sustancia, pero tampoco ni siquiera una entidad de ningún tipo. Es una ficción. Por eso también se le puede llamar nominalista. Porque la sociedad es una etiqueta, un rótulo que nosotros ponemos para algo que son meramente relaciones individuales. Por eso esta concepción de la sociedad es de tipo individualista, atomista, es decir, como digo, la sociedad es un conjunto de átomos, de individuos, que contraen relaciones, obligaciones, etcétera, de unos seres con otros, y todo aquello que supuestamente es de carácter grupal queda relegado a una ficción, a constituir una ficción jurídica, filosófica, del orden que sea. ¿Sí? Y esa concepción tiene que ver más con el cambio de paradigma occamiano y de Occam, de Guillermo de Occam, de Marsilio de Padua, que está a la base del despertar del individualismo moderno. Pero como digo entonces, entre la Sila y la Caribdis, es decir, de que la sociedad lo es todo y el individuo en el fondo no es nada, o al revés, que el individuo es todo y la sociedad es nada, vamos con nuestro barquito, como Ulises, atado al mástil de la concepción, podemos decir, tomística, tomasiana, porque vamos a citar a Tomás de Aquino como el autor emblema de esta concepción, que es la concepción según la cual la sociedad no es una sustancia, pero sí es una realidad. Es decir, por eso se dice que es una concepción realista, pero no sustancialista. Como ustedes saben, en las categorías de Aristóteles no solamente está la sustancia, hay 9 categorías accidentales que son reales. En este caso, lo que tradicionalmente se dice es que, bueno, la sociedad está en el orden del accidente de relación, pero hay que explicar más cosas, no simplemente quedarse con eso como algunos autores, ¿no? Y hay que explicar que la sociedad es una entidad que constituye, como dice ahí el rótulo, una unidad de orden, una unitas ordinis. Es decir, una coordinación, como veremos ahora. Es una postura intermedia, entonces, porque la entidad no es una ficción, eso es real, ¿no? La entidad de la sociedad. Pero para entender bien esta concepción, como digo, de Tomás de Aquino, que está presente allí, hay que retrotraerse un poquito al derecho canónico de la época de Tomás. El derecho canónico medieval, cuyo desarrollo influyó beneficiosamente para el derecho civil también, medieval y moderno, desarrolló, porque en este caso lo vemos, hay un jurista muy importante llamado Sinibaldo de Fieschi, que llegó a ser Papa Inocencio IV ahí en esos años, los que contemporáneo de Tomás de Aquino, ¿sí? Que desarrolló lo que podemos llamar la teoría de la corporación. Una teoría de la corporación como ente de razón, pero no de ficción, ¿no? Para Sinibaldo y también para Santo Tomás de Aquino, la corporación llamada universitas, el término universitas es el término probablemente más importante para designar
lo que es una corporación. También existe el término collegium, ¿no? Fíjense cómo nosotros usamos universitas, colegio, universidad, colegio, restringido al ámbito educativo, pero acá tenía que ver con un grupo, una corporación de otros oficios, no solamente el educativo, la corporación de los carpinteros, de los vendedores de tela, qué sé yo, de los herreros y así, ¿no? De los ceramistas, de los abogados. La corporación es una comunidad organizada, ¿sí? Y acá podemos considerar el asunto en dos planos, en el orden entitativo, en el sentido de la forma entitativa, estática de la corporación, y en el orden operativo. En el primer orden, es decir, en el entitativo, la corporación es una entidad abstracta dotada de unidad, ¿sí? Es decir, es algo aparte de los individuos que son sus partes componentes, y por tanto se requiere la operación intelectual de abstraer, por eso es un ente de razón, para configurar la unidad esa de la corporación. Pero en el orden, digamos, de la realidad sustancial, efectivamente, la universitas, la corporación, esa unidad que podemos considerar de forma abstracta y que no sea una ficción, abstraer no es necesariamente ficcionalizar, la universitas solo puede obrar a través de sus miembros. Es decir, la corporación no obra, como decía la concepción sustancialista, por sí misma ni tiene de suyo voluntad. ¿Sí? Por tanto, si obra solamente a través de sus miembros, así como en el orden entitativo, sin considerar el obrar, hay una unidad, en este caso hay una pluralidad de agencias que se observan en la realidad de la universitas. No tiene de suyo una autonomía operativa, no obra por sí. Universitas per se agere non potest, nisi per membra sua. La corporación no puede obrar por sí misma, a no ser a través de sus miembros, de lo que se sigue que es imposible que la corporación cometa delitos graves por sí misma. A esto apuntaba, a eso, ese era el objetivo de la teoría canónica de la corporación. Llegar al punto de que en una ciudad, en una orden religiosa, en una universidad, qué sé yo, los justos no podían pagar por pecadores en el caso grave, en el sentido de la excomunión, ¿no? Es decir, el príncipe de Florencia insulta al sumo pontífice, entonces pagan todos los ciudadanos de Florencia. No, pará, ¿por qué los justos van a pagar por pecadores? ¿No? Es decir, no obró Florencia de todas las, o sea, el destino de las almas de todos los florentinos no pueden ser condenados injustamente al infierno porque su príncipe, ¿no? Pero sí puede ser sancionada Florencia y tal. Bueno, pero acá lo importante es llegar ahí a entender eso, ¿no? De ese juego doble, ¿no? Pero con todo. Profe, una consulta. Sí. ¿Se diferencia entonces la forma política sustancialista de la tercera, de la coordinativista, mediante el que se considere esta abstracción
En la tercera, ¿cuál es la diferencia entre lo sustancialista y la coordinativista? Que acá, en la tercera, sí contempla un poco la ficción. No. Lo que considera la tercera es la capacidad de abstraer, es decir, ficción y abstracción son cosas diferentes. Abstraer no es lo mismo que fingir, es decir, con nuestra inteligencia podemos abstraer digamos, la realidad unitaria de la corporación o sociedad, porque acá cuando decimos universidad, corporación, también podemos pensar directamente en societas, sociedad. Podemos decir, a partir ahora lo vamos a ver en concreto, pero a partir de las operaciones, de la pluralidad coordinada de las operaciones, podemos decir, bueno, no solamente hay pluralidad, sino que hay una unidad. Por ejemplo, no sé, una empresa, ¿no? Esto tiene una actualidad plena en el derecho comercial, por ejemplo, donde se sigue discutiendo, por ejemplo, que si la empresa puede, digamos, cometer delitos o no, o son los miembros los que tienen que pagar o la empresa por sí y tal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad de la empresa, de la sociedad? Bueno, se puede abstraer y decir que tiene una unidad, que es un ente unitario, una unidad de orden, ¿sí? Que no es una ficción. Pero entonces, para entender esto, es decir, partiendo de la base, como digo, de que en primer término uno dice, bueno, ok, con nuestra inteligencia podemos comprender, abstraer que esa pluralidad que vemos en el llano nos elevamos y lo vemos unitariamente, ¿sí? Pero si bajamos a lo concreto, son acciones individuales que se dan, que se realizan. No hay una, como es, sustancialmente, categorialmente, no hay acciones del todo unitario que nosotros hemos construido por abstracción. No ficcionalmente, pero sí por abstracción. ¿Sí? Pero hay que dar un paso más, porque parecería no bastar decir, no ser suficiente con decir que la sociedad se limita a obrar a través de sus miembros. Eso parecería más bien la posición nominalista, ficcionalista, es decir, que la única acción real sería la de los individuos y puntos. Entonces ahí es donde aparece la enseñanza decisiva de Tomás de Aquino en el sentido siguiente, de que los individuos, hay acciones que los individuos hacen a título individual y otros a título colectivo, es decir, societario. Entonces, en cuanto consideramos las acciones de los individuos a título societario, de alguna forma podemos decir, no de forma sustancialista, pero sí real, de que hay una acción colectiva, basada, sustentada en las acciones individuales, pero es colectiva. ¿De qué manera lo explica Santo Tomás? Así. De ahí que haya actos de la sociedad entera, dice, pero ¿cómo eso sería sustancialista? No, un momento. Actos de la sociedad entera, los cuales, aunque no llevados a cabo libremente por un sujeto particular, sino por el conjunto de la sociedad o por la mayoría de los miembros de la asociación o por sus gobernantes, pueden imputársele con justicia al sujeto en tanto él es miembro de esa sociedad. ¿Sí? ¿De qué manera entonces se dice que puede haber actos de la sociedad entera? Ahí usa la palabra collegium. En el sentido, vamos al caso simple de la mayoría, ¿no? Es decir, la mayoría
de los ciudadanos chilenos que fue a votar, votó por Boric, eligió a Boric. Bueno, yo no lo voté, bueno, pero se puede decir que Chile es una abstracción decir Chile, ¿no? O Argentina o lo que sea. Chile eligió a Boric. Bueno, no, sí, pero individualmente no todos. Bueno, pero hay actos de la asociación entera. Vamos a un ejemplo más chico, ejemplos más útiles son los de equipos deportivos. Un equipo de fútbol. La selección de Chile jugó bien o mal un partido. Bueno, después individualmente los periodistas deportivos son expertos en ponerle puntuaciones. Fulanito jugó 10, no, este fue un desastre, jugó 3. Bueno, y así, ¿no? Entonces, el conjunto de la sociedad, o la mayoría de los miembros, o sus gobernantes, hacen cosas a título no personal, individual, sino de todo. Entonces, eso repercute en decir que la asociación entera hizo eso, ¿no? Por eso, esa dependencia consiste en que la actuación de la cabeza que gobierna representa de alguna forma la actuación del todo colectivo. En el caso concreto de los gobernantes, dice Santo Tomás en otro texto, se dice que la comunidad política hace lo que su gobernante hace. Por ejemplo, Boric ayer, creo, anunció una serie de medidas en torno a la educación chilena, ¿sí? Y uno dice, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, Chile cambia, el titular del periódico es Chile cambia su forma de financiar los estudios universitarios, ¿no? Bueno, lo hizo el representante de la cabeza, que es el presidente, ¿sí? Lo que se dice que la comunidad política hace lo que su gobernante hace, ¿sí? Pero puede ser el presidente, el príncipe, el gobernante, puede ser la mayoría o puede ser incluso toda la sociedad. Santo Tomás en el texto anterior dice con justicia puede imputársela al sujeto que no hizo eso, pero sí está dentro de una asociación que lo hizo, ¿sí? Y para comprender acabadamente esta cuestión, el texto siguiente, el último, ¿no? Ese todo, no obstante, tiene alguna operación que no es propia de alguna de las partes, sino del todo mismo. Acá parecería de vuelta que Santo Tomás está defendiendo la concepción sustancialista, pero no. ¿En qué sentido se puede decir que hay una operación que no es propia de las partes, sino del todo mismo? Por ejemplo, una batalla que es de la totalidad del ejército. La victoria de un partido de fútbol que es de la totalidad del equipo. O el remolque de un bote que es una operación del grupo que lo arrastra. Naturalmente, no habría victoria en la batalla o victoria del equipo de fútbol si individualmente sus agentes no actuaran de por sí. Pero acá lo que despunta es que lo que algunos autores llaman, no sé si lo mencioné en esta clase o en otra, de que la acción individual en tanto sirviendo a una acción colectiva hace sacar propiedades emergentes del actor individual. Si no es lo mismo remolcar, o sea, considerar las acciones individuales sumadas atomísticamente que coordinadas, y ahí van a sacar, esas acciones van a sacar propiedades emergentes, algo que da algo mejor nuevo. El ejemplo que pongo usualmente al respecto es el culinario, ¿sí? Ustedes que cocinan también, son maestros pasteleros, van a hacer un pastel. Entonces tienen harina, huevo, esencia de vainilla.
frutos rojos, crema, qué sé yo, un montón de cosas. Cuando ustedes mezclan todo eso y da esa belleza final, digamos, no es que se siente particularmente el gusto del huevo, de la harina, sino que se sacó propiedades emergentes que dieron algo nuevo, sí, un resultado. La coordinación de los jugadores de fútbol hizo que el equipo hiciera algo que, por eso, digamos, es atractivo ver un partido de fútbol o lo que sea, porque hay una novedad, digamos, que se presenta en la coordinación, en la acción coordinada, en la operación coordinada del grupo, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Y vamos terminando la clase, perdón, pero termino con Santo Tomás, con este texto que acá es más explícito que nada, ¿sí? Debe considerarse que un hombre singular puede ser considerado de dos modos, dice Tomás. De un modo, según que es cierta persona singular, personas singulares, ¿sí? De otro modo, según que es parte de algún grupo, pars aliquis collegi. Y algún acto suyo puede pertenecer a él de uno u otro modo. En efecto, en cuanto a persona singular, pertenece a él aquel acto que hace por propia decisión y por sí mismo, ¿sí? Pero en cuanto es parte de un grupo, puede pertenecer a él aquel acto que no hace por sí mismo ni por propia decisión, sino que es hecho por todo el grupo, por la mayoría del grupo o por el jefe del grupo. De vuelta aparece lo que veíamos antes, ¿no? Como aquello que hace el príncipe de la ciudad, se dice que es construir la ciudad tal como es el filósofo. Pues un grupo de hombres de este tipo se considera como si fuese un solo hombre. Ah, Santo Tomás, sos sustancialista. No, es una metáfora, como si fuese un hombre, digamos, una especie de ser gigante, ¿sí? De tal modo que diversos hombres en diversos oficios han sido constituidos como diversos miembros de un solo cuerpo natural, tal como lo sugiere el apóstol San Pablo tratándose de los miembros de la Iglesia. Es decir, en la primera parte del texto dice, hay acciones del individuo en cuanto tal y otros en cuanto es parte de un grupo. En cuanto es parte de un grupo, bueno, es la acción grupal novedosa. Y en este sentido, en la segunda parte, dice Santo Tomás, hay que considerar que las sociedades son un organismo. Acá aparece, digamos, algo que no hay que tentarse de considerar como Otto von Guericke, que es una concepción organicista, sustancialista. No, porque Santo Tomás defiende de que no todo lo que hacemos es parte del grupo o de la sustancia, ni siquiera que la sustancia tenga una voluntad propia, sino que los diversos oficios, es decir, funciones, hacen a la coordinación y a esa entidad que llamamos unidad de orden. Entonces, ahí está la originalidad de la cuestión, ¿sí? En considerar que la coordinación, la unidad de orden, da la riqueza y que, si ustedes piensan esta concepción en relación a las otras dos concepciones que hemos visto, claramente se diferencian. Con esto termino. Respecto a la sustancialista se diferencia porque efectivamente no es que el todo tenga voluntad propia, que obre por sí mismo, y tampoco que los individuos sean succionados, tragados por esa especie de monstruo, ¿no? No es así. Sino que
la operación del todo se basa concretamente en la operación de los individuos, aunque de los individuos coordinados, que es distinta de la operación individual singular. Eso en relación a la concepción sustancialista. En relación a la concepción ficcionalista individualista, que probablemente sea la que más esté en boga hoy, ¿sí? Se diferencia en el sentido de que la sociedad no es una ficción, sino que es una realidad que trasciende la mera acción singular. Santo Tomás claramente está diferenciando la acción singular de la acción grupal, de la acción del individuo en cuanto miembro del grupo. Entonces, para la concepción ficcionalista no habría esa distinción entre la operación de la persona en tanto singular y de la operación de la persona en tanto miembro de un grupo, sino simplemente la primera. Y en este sentido, hay una riqueza, no solamente hay una entidad nueva, real, que es la entidad grupal, sino que es una riqueza según la cual el todo es mayor que la parte, que la suma de las partes, perdón. Como dije con el ejemplo del pastel. El pastel es más que la suma de la harina, el huevo, pero ¿qué? ¿Usted está pensando en que se hace magia? No es magia, es arte culinario. Bueno, es lo mismo, no es lo mismo. El arte culinario no es magia. Después le podemos llamar metafóricamente que el buen maestro pastel era un mago tal, pero no es magia. Es decir, la coordinación del equipo ganador no hizo magia, sino que se coordinó bien y sacó lo mejor de las acciones individuales en relación. ¿Se entiende? Entonces, lo que comenta Pablo Herrera sí es lo que estamos diciendo, ¿sí? Es decir, acá hay que considerar que los actos que nosotros hacemos, hay actos privados y hay actos públicos, por así decir, o hay actos singulares y colectivos. Si Gabriel Boric llega a su casa y come milanesas o puré, ¿sí? Eso no afecta a los destinos de la nación chilena, porque es un acto singular en tanto singular, persona singular. ¿Sí? Si llega y toma Coca-Cola o vino o agua, ¿no? Pero si firma el decreto de que la financiación de los que deben créditos para educarse es de una manera u otra, ahí sí afecta a los destinos de la nación chilena, porque está afectando el grupo, ¿sí? O vamos a algo más que afecte a todo Chile, no sé, el préstamo del Banco Mundial, no sé, para hacer una obra importante, ¿no? Es decir, entonces, eso es lo que hay que entender, ¿ok? ¿Se entiende? Muy bien. Me alegro, perfecto. Bueno, sin más, entonces, grandes abstracciones, pero tenemos ahí los textos para meditarlos en caso de que se les haya colgado alguna idea y tal, ¿no? En cualquier caso, pueden consultarme por mensaje o en la clase, tal, cuando quieran aclarar alguna idea, ¿no? Fue una buena ironía, grandes abstracciones consideramos que la abstracción no es una irrealidad, no es una ficción. Entonces, bueno, grandes abstracciones es un elogio, digamos. Para eso estamos los filósofos, para al menos ser felices abstrayendo, ¿no? Muy bien, bueno, claramente.
Sé que acá no son todos filósofos, hay literatos, hay historiadores. La literatura nos ayuda en la historia a bajar un poco a tierra, porque los filósofos tendemos a volar. Muy bien. Sí, profe, no lo decía esa de ironía, sino que en cuanto al trabajo filosófico de Santo Tomás y los otros autores que usted ha citado, enunciar y poner en documentos o en la literatura filosófica tales ejemplos de este paralelo que es digamos, a la abstracción de las corporaciones, las entidades, los actos individuales. Es todo un andamiaje, pero que tenemos que abstraernos para pensarlo, porque en realidad lo vemos en imágenes, lo vemos a diario, pero en el fondo es algo que se difumina en muy poco tiempo. Sí, muy, muy atinado tu comentario, por lo que dije al último, es que vivimos en concepciones, en tiempos donde lo que prima es el individualismo, es decir, la consideración de los actos individuales, es decir, de los actos del hombre singular en cuanto a persona singular. Pero nos cuesta mucho concebir la realidad de lo común. Es algo como que epocalmente nos cuesta no caer en el simplismo de decir que lo común es una ficción. Porque uno efectivamente lo que hace concretamente son cosas individuales, pero a poco de pensar, es decir, sí, de usar la cabecita, que para eso la tenemos, nos damos cuenta de que nuestras acciones pueden repercutir positiva, negativamente, o si se quiere para bien, para mal, para enriquecer, para empobrecer, como ustedes quieran considerarlo, en algo que va más allá de nuestra propia individualidad y que no solamente afecta individualmente a otras personas, sino también colectivamente. Ahí está el punto. Cuando no tenemos personas a cargo, eso por ahí es más difícil de pensar, pero claramente, si ustedes alguno tiene personas a cargo, yo pongo ejemplo máximo, que es el del presidente de una nación, ¿no? Bueno, ahí no le queda otra, digamos, es decir, nosotros tenemos un presidente bastante personaje que es don Javier Milei, ¿sí? Que es un tipo que a veces yo pienso que se pierde en la conciencia de que lo que él hace repercute en un pueblo entero. Me refiero concretamente a que el tipo usa mucho Twitter, X, ¿no? Entonces retuitea, postea cosas a veces que son un poco desubicadas para su función presidencial, ¿sí? Y ahí está el punto, digamos, es decir, el tipo no es un simple agente individual que va a repercutir en voluntades individuales, sino que genera va moldeando, va generando un clima grupal, nacional, en una comunidad que es un país entero. Entonces, bueno, ¿se entiende lo que digo? ¿No? Creo que ustedes en ese sentido tienen un presidente mucho más formal y consciente de su función. Sea que uno esté o no de acuerdo con ciertas políticas y tal, pero yo me refiero a esto simple de la conciencia de que la acción, en tanto un ser que muchísimas acciones, no voy a decir ni la mayoría ni la minoría, sino muchísimas acciones suyas que hacen el día, tienen repercusión en un colectivo en cuanto colectivo.
¿Se entiende? Entonces, como vuelvo al principio, por ahí uno no es consciente de eso porque no tiene ese tipo de funciones, ¿no? Pero en el caso concreto de esta clase, lo que yo diga o deje de decir enseñar, bueno, evidentemente va a repercutir en la forma más oscura o más clara de comprender ciertas cosas, de pensar y tal, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera. ¿Se entendió, no? Ahora yo llego a mi casa y si como un puré o una tortilla de papas, no afecta, digamos, a la clase, ¿no? Así es la cosa, ¿no? Así que... Ah, muy bien, ahí les compartí esa conferencia que me tocó dar el lunes. Si quieren, pueden echarle un vistazo y comentamos lo que sea, si quieren. Nos vamos despidiendo, no les robo más tiempo. Un placer, como siempre, compartir con ustedes este espacio y bueno, no dejemos de comunicarnos y que avancen con el trabajo práctico, pero hay tiempo, ¿no? Bueno, chao. Chao, chao. Chao, gracias, profe.